Desde fuera, todos creen que el cierre es la parte más difícil de vender. Pero la verdad es otra. El cierre no falla porque el cliente sea difícil, indeciso o poco cualificado. El cierre falla porque se interpreta mal todo lo que ocurre antes. La mayoría de vendedores cree que cerrar significa convencer, apretar o empujar en el momento final. Sin embargo, la psicología del cierre demuestra que la decisión del cliente ya está casi tomada mucho antes de llegar a ese instante. Lo que ocurre al final es solo un reflejo de cómo se gestionó la conversación desde el principio, de cómo se interpretaron sus señales y de cómo se manejó su ritmo emocional. Aquí está el primer error: creer que el cliente duda porque no quiere comprar, cuando en realidad duda porque no quiere equivocarse. Si observas con atención, verás que la gente no teme abrir la cartera, teme sentirse tonta después. En ventas, ese miedo es más fuerte que el deseo. Por eso muchos clientes retroceden justo cuando estaban más cerca. No es resistencia, es autoprotección. Y cuando un vendedor interpreta esa pausa como falta de interés y responde con presión, confirma el miedo del cliente y lo pierde para siempre. Lo que parecía una oportunidad clara se convierte en un escape inevitable. Este es el punto donde el 90% de los vendedores fallan. No entienden la naturaleza real de la duda. El cliente no quiere que lo convenzan, quiere que lo entiendan. No busca un discurso perfecto, busca seguridad. Y esa seguridad nace cuando el vendedor interpreta correctamente las señales psicológicas que aparecen de forma sutil. Silencios, respiraciones, momentos donde mira hacia un lado, pequeñas pausas antes de responder, microgestos que revelan tensión o alivio. La mente del cliente habla antes que su boca, pero la mayoría no escucha. Aquí es donde entra la verdadera diferencia entre vender y cerrar sin presión: la interpretación emocional del proceso. Imagina una situación común. Estás explicando algo. El cliente asiente, sigue el hilo, parece comprometido. Pero al llegar al final, se queda callado. Muchos vendedores sienten ese silencio como una amenaza y lo rompen corriendo a justificar, insistir o repetir beneficios. Sin saberlo, transmiten ansiedad, y la ansiedad contagia. El silencio no era una objeción, era un proceso mental. Pero al actuar desde la inseguridad, lo transforman en un problema real. Cuando entiendes esto, cambias para siempre tu forma de cerrar. La clave está en comprender que el cierre se construye desde la interpretación correcta de cada microseñal. El cliente quiere que le muestren que está eligiendo bien, no que lo empujen. Quiere que alguien lea su ritmo, su necesidad de espacio, su forma de procesar información. Cada cliente tiene un tempo distinto. Algunos deciden rápido y otros necesitan respirar, pero todos necesitan sentir que la decisión es suya. Y la única manera de lograrlo es entender que el cierre no es una batalla entre dos voluntades, sino un acompañamiento psicológico donde el vendedor guía sin invadir. Por eso, el problema del cierre nunca es el cliente. El problema es la lectura superficial. La venta moderna exige sensibilidad, inteligencia emocional y capacidad de interpretar lo que no se dice. Cuando aprendes a hacerlo, descubres algo poderoso. Cerrar sin presión no es una técnica. Es una consecuencia natural de haber entendido a la persona que tienes delante. Y cuando lo entiendes, el cierre deja de ser un momento de tensión para convertirse en un acto lógico, fácil y fluido. Cuando un cliente está a punto de decidir, su mente entra en un territorio complejo donde conviven dos fuerzas opuestas: el deseo y el miedo. Esta dualidad es completamente natural y aparece incluso en decisiones simples del día a día, pero en una venta se intensifica. El deseo lo empuja hacia adelante, porque algo en tu oferta resuena con una necesidad real. Pero el miedo tira hacia atrás, porque cada compra implica una renuncia, un compromiso o la posibilidad de perder. Entender ese punto exacto, ese instante mental donde el cliente está dividido, es la base de la psicología del cierre. Muchos vendedores creen que cuando el cliente pregunta mucho es porque no confía, cuando en realidad está construyendo seguridad. Otros creen que cuando calla es porque está desconectado, cuando muchas veces está visualizando cómo sería su vida con el producto. La mente del cliente no funciona en línea recta, funciona en círculos. Antes de decidir, revisa lo que ya sabe, vuelve a lo que sintió, compara lo que ya vivió y proyecta lo que podría ocurrir. Todo sin decir una palabra. Por eso, las señales más importantes no son verbales,
Son microcomportamientos. Un cliente que juega con sus dedos, que mueve ligeramente el pie o que cambia de postura está procesando la decisión. No está rechazando, está evaluando. Y el que mira hacia abajo o aprieta los labios no está diciendo no, está revisando un miedo interno. Esta lectura fina es la especialidad de quienes cierran sin presión. Saben que cada gesto revela un estado mental. Por eso acompañan, no invaden, guían, no empujan. Ellos no se precipitan ante la duda. La dejan respirar, porque saben que la duda es parte del proceso que conduce al sí. Existe un momento crítico, los últimos segundos antes de la decisión. Ahí, la mente se acelera. El cliente siente una especie de tensión silenciosa que no siempre sabe explicar. Podría decir algo como lo voy a pensar, más adelante o no estoy seguro. La mayoría toma estas frases literalmente y las combate con argumentos. Pero psicológicamente, estas frases significan otra cosa. No quiero equivocarme. Necesito claridad. Ayúdame a ver si esto es realmente para mí. El vendedor experto lo entiende y responde con calma, no con presión. En esa fase final, las preguntas del cliente pierden lógica racional y adoptan una lógica emocional. Son pequeñas pruebas para confirmar si está tomando una decisión segura. Puede preguntar algo que ya le respondiste antes o algo que no es realmente relevante. Pero su objetivo no es obtener información, es medir tu reacción. Si percibe ansiedad, siente que hay riesgo. Si percibe seguridad y serenidad, siente respaldo. Así de simple y así de profundo. Por eso, entender cómo funciona la mente en esos segundos es fundamental para cerrar sin presión. La decisión final nunca es puramente racional. La gente compra cuando el beneficio emocional supera el miedo a equivocarse. Y ese equilibrio, ese cruce entre deseo y temor, ocurre en silencio, detrás de la mirada, entre respiraciones y microgestos que solo quien está realmente presente puede ver. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no reaccionas al cliente desde tus nervios, sino desde su ritmo. Ya no fuerzas la conversación, sino que la acompañas con inteligencia. Y esa presencia, esa sensibilidad psicológica, es lo que transforma a un vendedor común en un cierre natural. En ventas, muchos creen que conectar con un cliente significa ser simpático, amable o caer bien. Pero conectar va mucho más allá de eso. Conectar es lograr que la otra persona sienta que puede bajar sus defensas sin que tú aproveches ese momento para presionarla. Es generar un espacio psicológico donde el cliente sienta que no está frente a un vendedor, sino frente a alguien que realmente quiere entenderlo. Esa es la diferencia entre manipular y acompañar. La manipulación genera resistencia, la conexión genera apertura. Y toda venta sin presión nace de esa apertura interna. El cliente entra a una conversación con un escudo invisible. No importa si está interesado, si te busca o si ya conoce tu oferta. Siempre viene con una pequeña resistencia natural, fruto de experiencias pasadas donde quizá lo presionaron, decepcionaron o intentaron venderle algo que no necesitaba. Ese escudo no lo rompe ni el mejor argumento ni la promoción más irresistible. Solo se disuelve cuando la persona siente que sus emociones son válidas y reconocidas. Aquí entra en juego una habilidad esencial, la validación emocional. Validar no es estar de acuerdo, es demostrar que entiendes lo que siente. Cuando alguien dice, no estoy seguro, un vendedor torpe se apresura a rebatir esa inseguridad con razones. Un vendedor sabio responde reconociendo la emoción detrás de la frase. Algo como, tiene sentido que quieras estar seguro antes de tomar una decisión. Esa frase no cierra, pero abre. Le dice al cliente, no voy a pelear contigo, voy contigo. Y en ese instante, la barrera baja un poco más. Otra herramienta poderosa es el ritmo conversacional. Cada persona tiene un tempo propio. Hay quienes necesitan un flujo rápido y dinámico. Otros necesitan calma, pausas, espacio para pensar. Cuando tú impones tu ritmo, la conexión se rompe. Cuando te adaptas al suyo, ocurre algo casi mágico. El cliente siente que hablar contigo es natural. Ese es el estado mental perfecto para que la decisión fluya sin resistencia. El espejeo suave también tiene un papel crucial. No se trata de imitar gestos de forma burda, sino de reflejar la energía del cliente. Si él es más pausado, tú reduces un poco tu velocidad. Si es más analítico,
le ofreces claridad sin exageración emocional. Si es más emocional, le brindas cercanía sin dramatismo. No estás fingiendo. Estás ajustando tu forma de comunicar para que la conversación sea cómoda y armoniosa. Eso crea un vínculo silencioso que facilita todo lo que vendrá después. La respiración es otro elemento que pocos consideran. Cuando el vendedor está ansioso, respira rápido, y el cliente lo percibe aunque no lo note conscientemente. Esa ansiedad se contagia. En cambio, cuando tú respiras con calma, tu voz baja ligeramente, tu tono se vuelve más estable y el cliente siente seguridad. Es increíble cómo la fisiología del vendedor influye en la psicología del comprador. Conectar sin manipular es, en realidad, un arte. Escuchar con intención, hablar con claridad, no competir, no corregir bruscamente, no apresurar. Es mostrar que no estás intentando ganar una batalla, sino acompañar una decisión. Y cuando esa conexión se establece, el cliente deja de verte como alguien que quiere venderle y empieza a verte como alguien que quiere guiarlo. Ese cambio, que parece sutil, lo transforma todo, reduce la tensión, elimina la presión y convierte la conversación en un terreno fértil donde la compra nace sola. Hay una creencia muy extendida en ventas, que cerrar depende de decir la frase perfecta. Pero la realidad es otra. Cerrar depende de hacer las preguntas correctas. Y no cualquier pregunta, sino aquellas que revelan la verdad que el cliente aún no ha puesto en palabras. La conversación que cierra sola no es una conversación donde tú hablas mucho, sino una donde el cliente se escucha a sí mismo y encuentra claridad. Esa claridad es el puente entre la duda y la decisión. Cuando alguien está evaluando una compra, su mente se llena de ideas mezcladas, dudas, deseos, temores, comparaciones, experiencias pasadas. Todo está ahí, pero desordenado. Tu trabajo no es empujarlo hacia una respuesta, sino ordenarle la mente. Y la manera más elegante, natural y sin presión de hacerlo es mediante preguntas que iluminan lo que él siente, piensa o necesita con más profundidad. La primera categoría de preguntas clave son las que exponen la necesidad real. Muchas personas dicen que quieren algo, pero en el fondo buscan otra cosa. Quiero ahorrar tiempo, puede significar que está agotado. Quiero orden, puede esconder que se siente abrumado. Quiero más ingresos, puede significar que siente que perdió el control. Preguntas como, ¿qué te haría sentir que esto realmente te está ayudando? O, ¿qué cambiaría en tu día a día si este problema desapareciera? Tienen un efecto revelador. No venden, desbloquean. La segunda categoría son las preguntas que disminuyen el miedo. Cuando el cliente expresa dudas, no quiere que lo contradigas, quiere que le ayudes a identificarlas. Si dice, no sé si es el momento, una pregunta como, ¿qué tendría que pasar para que sientas que ahora sí es el momento adecuado? Lo hace pensar en soluciones, no en problemas. Si dice, tengo que pensarlo, puedes preguntar, ¿sobre qué aspecto necesitas mayor claridad? Esas preguntas no presionan, solo aclaran. Y la claridad reduce el miedo. La tercera categoría incluye las preguntas de visualización. Son extremadamente poderosas porque mueven al cliente de la mente racional al terreno emocional, donde ocurren las decisiones reales. Preguntas como, si esto funcionara exactamente como imaginas, ¿cómo sería tu vida dentro de 3 meses? O, ¿qué impacto tendría en tu día si este problema desapareciera mañana? Hacen que el cliente vea el escenario deseado. Cuando alguien visualiza, siente. Y cuando siente, decide. Luego están las preguntas de compromiso suave, las que acercan el sí sin forzar nada. No son preguntas de cierre duro, sino pequeños pasos psicológicos. Por ejemplo, ¿tiene sentido para ti lo que hemos visto hasta ahora? ¿O te encaja este enfoque con lo que estás buscando? Estas preguntas permiten al cliente confirmar, en voz alta, que está alineado contigo. Cada confirmación es un ladrillo más en el puente hacia su decisión final. Y por último están las preguntas que revelan objeciones ocultas. El cliente muchas veces no expresa lo que realmente le preocupa. No porque quiera ocultarlo, sino porque no sabe cómo decirlo. Una pregunta tan simple como, ¿hay algo que todavía te frene? Puede abrir el corazón del cliente entero. Y cuando lo dice, tú puedes ayudarle sin presionarlo. La conversación que cierra sola siempre tiene algo en común. El cliente habla más que el vendedor. No porque tú no sepas qué decir,
sino porque has creado el entorno perfecto para que él mismo encuentre sus respuestas. Ese es el poder de las preguntas que revelan la verdad. Destraban lo que parecía complejo y convierten la decisión final en un paso natural, casi inevitable. Cerrar una venta sin presionar no es una habilidad moderna ni un truco psicológico reciente. Es el punto más alto de la maestría en ventas. Cuando llegas aquí, entiendes algo que la mayoría nunca descubre. El cierre verdadero no se fuerza, se permite. No se empuja, se facilita. No se arranca, se acompaña. Y es precisamente en esa suavidad donde reside la fuerza. La técnica silenciosa del cierre no consiste en una frase mágica. Consiste en entender que el cliente está mucho más cerca del sí cuando siente que no necesitas que te diga sí. La mayoría de los vendedores fallan porque transmiten urgencia emocional. Pueden decir palabras correctas, pero su energía delata que necesitan que el cliente compre. El cliente lo percibe. No por lo que dices, sino por cómo respiras, cómo sostienes la mirada, cómo reaccionas ante sus dudas. La verdadera influencia nace de quien no está desesperado. Cuando tú te colocas en un estado interno de calma, seguridad y neutralidad, el cliente siente que no está siendo llevado a ningún sitio. Y al no sentir presión, se abre a la decisión. La técnica silenciosa comienza cuando ya has hecho todo lo necesario. Has entendido, has preguntado, has conectado, has aclarado. Ahora llega el momento donde la mayoría se apresura. Tú no. Tú permites que el cliente procese. Ese pequeño espacio, ese silencio que para muchos es incómodo, es en realidad el instante donde la mente del cliente organiza sus emociones. Y si tú no lo interrumpes, él avanza solo. En ese momento final, no presentas el cierre como un combate, sino como una consecuencia lógica. No dices, vas a comprar, sino algo como, bien, te explico cómo funcionaría a partir de aquí. Fíjate en la diferencia. No estás pidiendo una decisión, estás asumiendo que la decisión fluye. Esta simple transición cambia toda la energía del momento. El cliente deja de sentirse observado y empieza a verse a sí mismo avanzando. La clave es ofrecer claridad, no presión. Por ejemplo, estos son los siguientes pasos, así quedaría tu plan. Esto es lo que recibirás, así te lo dejamos preparado. No estás empujando, estás describiendo. Y al describir, haces que el cliente visualice el escenario final, ese mismo escenario que su deseo llevaba rato intentando alcanzar. No lo empujas a un sí, lo acompañas a un sí que ya estaba construyéndose. Si aún queda una duda final, la recibes sin tensión. Perfecto, vamos a mirarlo juntos. Esa frase es poder puro. El cliente ya no siente que tú estás en un lado y él en otro. Siente que estáis del mismo lado, resolviendo algo juntos. En ese punto, la última resistencia se disuelve. Lo que antes era una compra, ahora es una colaboración. Lo que antes era un riesgo, ahora es una elección sólida. Y cuando el cliente finalmente asiente, cuando dice que sí, no celebras como quien gana una batalla, sino como quien confirma que la conversación tuvo sentido. Porque vender sin presión no consiste en convencer a nadie, sino en crear el espacio emocional donde la persona pueda decidir con seguridad. Ese es el cierre perfecto, aquel donde el cliente siente que fue él quien eligió, y donde tú sabes que lo ayudaste a llegar allí sin agresividad, sin exigencia, sin tensión. Así termina todo, con un sí silencioso, natural y poderoso. Ese es el cierre que construye reputación, referidos y una carrera que perdura. Ese es el cierre del vendedor que entiende a las personas. Ese, y solo ese, es el cierre que marca la diferencia.